Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a José Antonio Rosell, que venga desde Madrid a darnos una conferencia a la Real Sociedad Económica. Gracias, José Antonio. Es un placer recibirte otra vez. Hay quien me ha recordado que tu última conferencia aquí fue brillantísima, que se acuerdan, que les llegó. Bueno, que lo supiste hacer. Tienes el conocimiento y la capacidad para transmitirla. Y muchas gracias a José María Capitán, al consejero vicedirector del Instituto de Jiennenses, médico, como conocéis. Bueno, esta es una mesa del IEG, casi podíamos llamarle al gerente que nos echara una foto y decir, mira, una actividad, y hay más consejeros, una actividad del IEG. Bueno, la verdad es que estamos satisfechos, la Junta Oficial de la Económica, de este comienzo de curso que hemos tenido. Habitualmente hacemos muchos conciertos. Hay quien incluso nos puede criticar. Oye, pues hemos empezado con muchas conferencias, pero claro, mira, José Antonio, que tuvimos aquí el martes, ni más ni menos que a Luis Verges, con 98 años. Luego tú, fíjate si te quedan conferencias. Me dijo el otro día, dice, esta va a ser de las últimas conferencias. No, hasta los 98 como Luis Verges, que tenemos ahí presentando su último libro. Lo iniciamos así el martes. Hoy jueves, pues recibimos a una gran persona. Yo creo que sobre todo una gran persona. Yo creo que todos los que lo conocemos lo queremos como una magnífica persona, un excelente médico, un gran investigador, un magnífico escritor. Pero yo no voy a presentarlo, que lo va a presentar José María. Pero bueno, con estas 4 palabras ya lo dibujamos. Pues nada más, esperemos que pasemos un buen rato, que aprendamos de la nariz que todos tenemos. Él ha garantizado de que la conferencia podrá ser amena y la verdad es que ha costado trabajo, José María? Yo creo que hemos tenido que aplazarla 2 veces. Por distintas circunstancias. Esto se previó, yo creo que en plena pandemia, ¿no? Sí, fue en la pandemia. El año pasado estábamos todavía en pandemia, después ya lo dejamos, hubo un problema que también nos obligó y a la tercera va la vencida. Pues nada, aquí estamos felices, contentos de tener esta otra actividad y sin más, yo paso al doctor Capitán el micrófono para que... Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, don Antonio, señoras, señores, amigos. Voy a tener el placer de presentar a José Antonio Rosell en este foro que es la primera vez que participo en él. Y ojalá no sea la última. Se va a hacer socio. Ha dicho que se va a hacer socio. Sí. Realmente, ¿se oye mal? Quizá un poco más lejos, ¿no? Bueno, realmente yo quiero presentar al doctor Rosell aquí en esta ciudad es algo absolutamente innecesario. Creo que lo conocemos todos, lo conoce toda la ciudad. Pero sí que me vaya a permitir unas breves palabras. Pues atendiendo a su invitación, debo presentarlo pues como una muestra más de mi agradecimiento hacia él. Agradecimiento por su constante apoyo, su confianza, su aval desde hace ya muchos años hacia mí, ¿no? También ha sido mi asesor, ha sido mi consejero durante muchos años, lo sigue siendo. Estoy seguro que esta breve presentación de José Antonio Rosell, de su currículum, nos va a permitir calificarlo, ya lo sabemos, pero esto nos lo refrenda, como uno de los especialistas más valorados y referentes a nivel nacional en otorrinolaringología y en patología y cirugía cervicofacial. Está claro que sería excesivo por mi parte desglosar en unos pocos minutos el currículum, todo su currículum y todos sus méritos profesionales, pero sí quiero destacar algún fragmento relevante de su vida profesional. José Antonio Rosell cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y se especializó no solo en otorrino, algo que yo no sabía hasta no hace demasiado, sino también en cirugía general y de aparato digestivo. Posteriormente a esto amplió su formación en muchos sitios, en Montpellier, en Múnich, en Copenhague, en Maastricht, en muchas ciudades españolas, Barcelona, Valencia, Madrid, Oviedo, Granada. Ha pasado por toda la geografía, ampliando conocimientos y enseñando. José Antonio Rosell fue jefe de servicio de otorrinolaringología desde 1974 a 2004
muchos años, en el Centro Hospitalario Princesa de España, hoy neurotraumatológico. Y allí durante muchos años, yo creo que desde que llegué, ya él presidía muchas comisiones hospitalarias científicas, comisión de higiene, comisión de infecciones, comisión de docencia, comisión de investigación y seguro otras cuantas que nada a la brevedad no lo voy a contar. Rosell ha sido profesor, fue profesor de la Escuela de Enfermería de Jaén, ha sido presidente del Colegio de Médicos de esta provincia, donde, entre otras muchas cosas, creó el Boletín Informativo Provincial del Colegio de Médicos, es colegiado de honor del Colegio de Médicos de Jaén y es presidente honorífico de la Sociedad Andaluza de Otorrino y Patología Cervicofacial. Rosell es consejero de número del Instituto de Estudios Jienenses desde 1998, casi pues toda la vida. Y además es, y este es uno de sus logros más recientes, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. A lo largo yo leía su currículum, que evidentemente es resumido, pero hay parcelas que realmente pues, te dejan impresionado. A lo largo de su vida profesional ha sido organizador y director de 11 congresos nacionales, nada menos, y miembro de múltiples sociedades científicas de su especialidad, la española de otorrino y patología cervicofacial, la andaluza también, la nacional de otoneurooftalmología, la nacional de cirugía maxilofacial, es miembro de la Asociación Madrileña de Otorrino, etcétera, etcétera. En todas estas sociedades ha ejercido diversos cargos, desde presidente, secretario y demás. No voy a mencionar pues, conferencias, mesas redondas, simposium, sería innumerable, porque ha participado por todos sitios enseñando, y enseñando su experiencia. También ha destacado en la escritura de temas relacionados con su especialidad, y por esto tiene acumulado multitud de publicaciones. Entre otros, en los anales del Centro Hospitalario Princesa de España funcionaron durante muchos años y muy bien. Esos volúmenes están repletos de aportaciones del doctor Rosell. En Seminario Médico, saben que es la revista de la sección de Medicina del Instituto de Estudios Jienenses, de la que fue coordinador y director hasta 2018, durante 18 años nada menos. Ha colaborado, evidentemente, el Boletín del Instituto de Estudios Jienenses, Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Revista Senda del Huerto, etcétera, etcétera. Yo pienso que, afortunadamente, para los que lo admiramos, pues sigue escribiendo. De hecho, pues en breve plazo, habrá una edición de un volumen que publica el Instituto de Estudios Jienenses con este estudio que ha realizado sobre la evolución de la nariz. No quiero robarle más tiempo a él, pero sí pienso que tenerlo entre nosotros es un lujo, porque además de este dilatado currículum profesional, del cual he hecho una breve mención, sí debo decir que José Antonio Rosell ha sido un maestro, y lo digo porque lo siento realmente así, un maestro en la acepción global de la palabra, un maestro como aquella persona que enseña una ciencia, un arte o un oficio, porque además nos ha enseñado a mucho el arte de la medicina y en lo quirúrgico de su especialidad, el arte de la cirugía. También nos ha enseñado estilo. Si alguien tenía estilo en el hospital, era don José Antonio Rosell. Elegancia en la forma, por qué no decirlo, trato exquisito con los pacientes, dedicación sin límite a su profesión y, por encima de todo, el arte de la amistad, de la cual me siento muy honrado. Creo que ahora que nuestros recuerdos ya nos dan la perspectiva de muchos años, hablar de José Antonio Rosell es hablar de quien siempre ha estado ahí cuando muchos de nosotros lo hemos necesitado. Es hablar de amistad y de admiración, más que de su extenso currículum. Y para mí es hablar de agradecimiento, es el sentimiento que siempre me aflora, porque siempre me ha mostrado, lo sigue haciendo, su apoyo incondicional y su amistad. Nos va a hablar de una parte de nuestra anatomía que con frecuencia no reparamos en ella, nos pasa inadvertida, nos va a hablar de la nariz, algo que tenemos siempre ahí y que no le damos demasiada importancia, pero evidentemente la tiene y él nos lo va a demostrar, ¿no? Y no debo extenderme más. Lo que sí me van a permitir es que en su intervención yo le haga un par de preguntas, así a modo de pillar, a ver si sabe salir. Nada más, muchas gracias. Vamos a bajar para que así no tardar. Presidente, nos bajamos. Gracias por el hilo. Con respecto a la presentación de José María, la verdad es que yo no me he reconocido ahí, o se me había olvidado. No lo sé.
naturalmente es el fruto de más de 40 años de ejercicio profesional en nuestro querido Hospital Princesa de España. Muchas gracias, José María. Así que el trofeado, el ambiente médico, toda esta historia que acá me acabas de contar, pero te lo agradezco. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar un poco el concepto que tenemos de la Tierra. No voy a hablar, por supuesto, ni de Lemaitre con su Big Bang, ni con Henry Washington, con sus agujeros negros y no hablamos más. Lo que quiero dirigir la atención es al símbolo de la Tierra. El símbolo de la Tierra, cuando la Tierra en realidad era me parece que le doy mal a esto. Voy para atrás. Bien, cuando la Tierra, lógicamente, ya tenía agua y tal, estamos hablando de hace 300 millones de años, he traído este gran continente, porque este gran continente era que era único. No había más que este continente en nuestro globo terráqueo. ¿Y por qué lo traigo aquí? Lo traigo porque 200 años después, hay que darle 2 veces. 200 años después aparecieron los seres, la vegetación, la flora, la fauna, y todo esto son ancestros de los que conocemos como dinosaurios, es decir, anteriores a los dinosaurios. 200 años después empezaron a aparecer las distintas familias y animales que conocemos. Y 108 años después empezó este continente, que veo que no se mueve, ahora se va dividiendo de tal manera que llega, entre el transcurso de todos estos años del Pangea, que lo tenemos aquí, hasta llegar al nuestro. ¿Y por qué hago yo esta entrada? Pues hago esta entrada porque hay algo muy importante en este Pangea. Me parece que me equivoco siempre. Se colonizó, vamos a llamarle de esa manera, todo el archipiélago o el continente americano. Y digo esto porque esto se me ha ocurrido, lo he estado pensando, porque se están apareciendo cráneos, esqueletos, restos de todas clases de individuos, desde los Australopithecus hasta los más recientes. Pero en América, todos los esqueletos que se han encontrado son sapiens, es decir, los anteriores nunca entraron en América. Y ya llegamos un poco más próximos a la idea nuestra, la cantidad de narices tan diferentes que tienen estos individuos. Vemos cómo el Australopithecus prácticamente parecía la estructura de un simio. Apareció el habilis, que lo habíamos visto 1 millón y pico de años después. Fijaros, yo no voy a relatar los años, lo tenía ahí escrito, pero desde aquí hasta aquí pasaron 6 millones de años. Vamos a estudiar entonces las narices de estos individuos. José Antonio, ¿Perdón? siempre hemos pensado que la base de esa diferencia en las narices Ah. es principalmente genética, pero no hace demasiado, algunos estudios internacionales sí han demostrado que la nariz fue cambiando en función de las condiciones climáticas, temperatura, frío, humedad, de modo que en países calurosos las narices son muy anchas y en países fríos las narices son pequeñas y alargadas. ¿Esto fue realmente así? Si no solo Fue realmente así y no. Es decir, el Neandertal, que tenemos la idea de que era más o menos así, resulta que el Neandertal que conocemos con esa nariz
eran neandertales que estaban en el sur de Europa, incluyendo la cima de los huesos y Atapuerca, y estas ideas son de Juan Luis Arzuaga, que para mí es, además, con su clásico libro que ha editado recientemente Nuestro Cuerpo, lo recomiendo. Entonces, esas narices, si veis bien, son parecidas a las que hay en el África. Pero entonces, ¿qué pasó con los neandertales que se subieron? Como tú muy bien dices, tuvieron que adaptarse al frío. Entonces las narices se fueron estrechando un poquito y la estructura de la mucosa olfatoria fue cambiando para enfriar, para calentar más deprisa. Hay una novedad distinta, una cosa que parece que está contra esto. Estamos hablando de personajes que en el norte de África, al cambiar la estructura de la nariz, hubo cambio genético durante muchas generaciones. Tanto es así que no solamente cambiaron su nariz, cambiaron también su piel, porque allí no había radiación del sol, necesitaban vitamina D. Entonces la piel se puso blanca o más blanca. Incluso hubo otro trastorno, otra modificación genética y cambiaron el color del pelo, incluso de los ojos. Y hay un dato curioso, recientemente lo he leído, que hay un neandertal, o de la época del neandertal, descubierto en Inglaterra, concretamente en Londres, en que el hombre de Chardas, se llama así, que era negro, pelo negro y ojos azules. Un detalle importante. Yo me he traído aquí dos diapositivas, como en la diapositiva esta, en la que veo o quiero relacionar el neandertal del sur con el neandertal del norte, que estrechó un poquito su nariz. Siguiendo en ese sentido, vamos a estudiar solo el neandertal y el sapiens, porque en realidad son los únicos que cohabitaron y tuvieron descendencia. Vamos a estudiarlo en este sentido y veremos ciertas diferencias. Vemos aquí el cráneo del neandertal, grande, enorme. Me parece que estoy metiendo la pata bien. El neandertal vemos que tenía un volumen craneal bastante grande. Aquí parece que está más representativo, pero tenía un occipucio bastante dilatado. La frente, como veis, estaba inclinada porque el cerebro estaba hacia atrás y tenía un torus que se debe a donde están las cejas, estaba sobresalida. Pero al mismo tiempo veíamos en este triángulo que le he dibujado aquí, presentando el segundo molar, último premolar, la diferencia que hay con el sapiens. El sapiens, ¿qué hizo con el cerebro? Lo adelantó, de tal manera que ya se puso vertical. Y este triángulo lo que hizo no es que sacara la nariz al exterior más que el neandertal, sino que la cara la metió hacia adentro. Fue una reabsorción ósea. Toda esta parte se fue hacia atrás, se calcificó mejor aquí, y yo, pensando en esa recalificación o osificación que tenía, tuvimos que pagar un peaje. Y es que no teníamos tanta separación en los dientes, porque los dientes eran los mismos. Y entonces al apretarse se juntaron. Tanto es así que los neandertales masticaban con los dos últimos molares, el muela del juicio y la muela anterior. Pero a nosotros ya casi no nos sirve. Hay generaciones nuestras que ya no sale la muela del juicio. Había un espacio aquí que era el que tenía el neandertal en este sentido. A ver si no me equivoco. Me equivoco. Con respecto a la nariz, si querías tú hacer una pregunta, me decías que quería hacer algo. Antes te comentaba que, ya que la apariencia externa de la nariz es muy variable, la forma, en función de allá de donde sea el individuo, eso implica cambios internos también, es decir, las narices son distintas por dentro. Vamos a ver. La misma estructura. El interior, al nivel que estamos hablando de hace 400.000 años, que es cuando estaban los neandertales,
La mucosa olfatoria prácticamente era lo mismo que la del Sapiens, solo que era más grande la cavidad, porque necesitaban más aire y casi respiraban exclusivamente por la nariz. Entonces, esto en la parte externa, externa como acabamos de ver, pero en interna y ya dedicado a ver solamente nuestra especie, estamos muy equivocados cuando en la nariz creemos que es esto. Esto es la pirámide nasal. La nariz llega con 6 centímetros desde aquí hasta el oído y tiene una altura de 5,5 centímetros y una anchura de 2,5 centímetros cada fosa. Esa es la estructura interna. Pero si seguimos, vemos el interior. Y esto nos va a servir para hacer una reflexión sobre el sueño que hemos tenido posteriormente. Vemos en la parte izquierda cómo existen los cornetes que se dilatan cuando están en vasodilatación o se retraen cuando están en vasoconstricción. Ahora lo veremos después. Está la pirámide nasal, que tenemos la nariz, cornete inferior, y aquí en lo alto tenemos una estructura especial, que es el sistema olfativo. Esto que te dibujo ahí es lo que divide una fosa de la otra, el tabique nasal. Hay un ciclo nasal que creo que es bastante importante porque se dilata como una vasodilatación de los cornetes a ese nivel, pero resulta que cada 3 o 4 horas se modifica, es decir, mientras una fosa nasal está descansando, la otra está funcionando. Y eso lo notamos muy bien cuando estamos acostados y nos ponemos de lado. Automáticamente, y sin saber por qué, nos cambiamos de postura, porque respiramos mejor por la otra. Y esto es una anécdota que me interesa, porque a lo largo de los 70 años, es que no corre esto. Habremos inspirado 511 millones de veces. Y el corazón habrá latido 2.400 veces. Así que nos hacemos la idea de que ningún aparato actual ni conocido pueda tener esta resistencia de 70 años. Como yo sabía que ibas a hacer esta presentación, lo del viaje alucinante es realmente alucinante. Es decir, a mí me recordaba, cuando me lo contabas, a esta película que vimos hace ya muchos años, en los años 60, de Richard Fraser, que era un viaje alucinante, donde se miniaturizaban diversos especialistas y se metían en el torrente sanguíneo, ¿no? Tú has hecho algo parecido y realmente me parece que es una buena manera de que aprendamos cómo es el conjunto de la nariz, ¿no? Por eso el viaje alucinante. Yo me he permitido hacer aquí como un sueño en el cual voy a tener una pesadilla. Este hombre está soñando, está pensando, entonces está recordando su juventud cuando estaba leyendo la aventura del Gulliver con aquellos enanitos que ataban a los individuos, o a nuestro vecino Julio Verne francés en su viaje al fondo de la Tierra, o como tú dices muy bien, el viaje alucinante. El viaje alucinante es curioso, eso me impactó a mí, porque resulta que un señor había tenido una especie de hematoma cerebral. Entonces los científicos americanos, que son tan especialistas en este tipo de cosas, a los científicos los redujeron de tamaño, los metieron en una jeringa, los inyectaron por sistema venoso y pasando una serie de vicisitudes, porque tuvieron que luchar contra los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, hasta llegar al cerebro y lo curaron. Se dieron mucha prisa porque tuvieron que salir por vía lacrimal. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió con esto? En el sueño es que un grupo de amigos que teníamos, pues resulta que terminamos el curso de mayo, junio, entonces decidimos hacer una especie de aventura. Estábamos acostumbrados a hacer alpinismo, otro tipo de cosas, pero decidimos investigar unas cuevas que habíamos visto por fuera. Y nos habían dicho que había elementos extraños, pero no obstante nosotros nos dijimos, vamos a conocerlas. Y tanto es así, que nos acercamos y vimos que había como una especie de lianas
que estaban colgando en el exterior y que cada cierto tiempo se salían hacia afuera y hacia adentro. Parecía que nos estaban impidiendo entrar, no obstante nosotros entramos. Y entonces vimos, no veo que se muevan las diapositivas, Se movió. Bueno. Clara, una de ellas, se metió debajo del cornete inferior. No le llamo cornete, sino que le llamo columna horizontal o le llamo como estalactita. Se metió dentro y conoció un espacio, un agujerito, por el cual manaba una especie de líquido transparente. De tal manera que no, le impactó. Pero claro, el siguiente su amigo, Tomé, dijo, pues yo voy a ir a la segunda estalactita. Y subió y se encontró un pasillo y esta estalactita estaba como hueca por dentro. Y había también otro agujero. Se asomó y era de grandes dimensiones, como se ve en la parte de aquí. Unas dimensiones enormes, que es una gruta, pero una gruta que tenía cierto mal olor. Entonces no le hizo caso y se retiró. Entonces llegó el segundo, el tercero, Rafa, que había sido alpinista, y dice, yo voy a ver la última, la más pequeña que habíamos visto desde abajo. Entonces dijo, pues voy a hacer lo siguiente. Con una cuerda, y lo intentó varias veces, enlazar la parte posterior de esa. Le costó mucho trabajo. Al final, como alpinista, subió y se metió por debajo de esta estalactita pequeñita. Y vio que también era hueca por dentro. Y se encontró con otro agujero. Y ese agujero se asomó, no olía tan mal, pero con la linterna pudo iluminar que era como una especie de panal de abejas, pero lleno de aire. Yo voy a ampliar la parte donde él estaba, o muy cerca de él, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que vio este Rafa? Vio una estructura, estamos ya arriba del todo, que nosotros la veíamos desde abajo también como amarilla, se metió dentro por uno de unos pelitos que salían, que estaban rígidos, entonces se agarró uno de ellos, subió continuamente y entró a un espacio donde se maravilló, porque vio una serie de estructuras extrañas, algunas que él decía que parecían en las colas, los dibujos de las colas del pavo real, otras que eran como botellas ensanchadas, otras rectas, otras ligeras, pero vio que había otra posibilidad, porque había unas mesas que subían, y estas mesas que subían le llamó mucho la atención. Dice, pues yo también voy a subir por ahí. Y tuvo que atravesar una capa de hueso, que también tenía otro agujero, que era la continuación de esos pelitos que veía al principio y que conectaban con la parte superior. Nada menos ni nada más que lo que vio él le llamó mucho la atención, porque empezó una serie de estructuras a subir y bajar como una electricidad continua, que él decía, esto parece una aurora boreal o una central eléctrica, por los chispazos que había de un sitio a otro. Nosotros lo entendemos que podría ser el sentido del olfato. Entonces decidió, porque se puso muy nervioso, se le puso la piel tirante, los pelos de punta, demacrado, y dijo, me voy. Y entonces bajó por el sitio que había subido y se fue a la zona donde estaba. Esta estructura, al bajar, vio un agujero en la parte posterior que nosotros lo conocemos, no voy a decir el nombre, porque entonces sería hablar de anatomía, y no es el caso. ¿Qué pasó? Pues que entonces, cuando estaba abajo, todos nos reunimos al final de esa cueva, porque uno de ellos la había medido con un metro de esos electrónicos que hay ahora, láser, y calculó que tenía unos 6 metros o 60 metros de longitud y 50 metros de altura y 25 de ancho. Y lo mismo se supone que era la otra cueva. Una vez que estábamos reunidos, ahí todos allí, pues decidimos investigar más, porque uno se apoyó y dice, oye, me parece que hay una sima debajo. Entonces, al asomarnos a la sima, concretamente Kini, que ya había vuelto de la otra cueva, se asomó y vio un espacio tan enorme, tanta profundidad, que le calculó que tendría unos 10 metros.
Clara le acompañó, pero se asustó tanto que decidió retirarse de este asunto. Aquí parece que se agranda un poquito. Vemos a Clara, aquí Clara con una señal de terror y se retiró. Nosotros vamos a pasar y decidimos, porque Kini cogió la cuerda, se la ató a la cintura y con una mirada imperativa, como diciendo coger el otro extremo, decidió bajar por esa sima y fue describiendo lo que veía. Y veía una serie de estructuras blandas en las que no podía poner pie porque era completamente liso, pero que había una especie de campana. Cuando llegó a este nivel, notó con el pie que algo se movía hacia el exterior. Lo tocó y se dio cuenta que era muy áspero. Y él comentaba, es como en la piel de una serpiente enorme. Y ahí queda eso. Mirando a un lado y a otro, vio unas estructuras de piedra que parecían almendras con cáscara, envueltas en unas columnas. Y no le dio tampoco importancia, pero lo iba diciendo. Entonces pasó, como vemos allí detrás, y decidió bajar aún más. Y le llamó mucho la atención una cosa, que había una especie de tapadera que se bamboleaba hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, y había unas tirantas carnosas que casi no se movían, pero otras con un movimiento que entraba como aire y salía, estas sí que se movían. Entre una y otra había un espacio que no lo voy a comentar, pero Kini, tan deseoso de conocer, tenía sus propias ideas. Pero lo que ocurrió es que todos estos datos que estaba suministrando a los que estábamos arriba, a Sofía le tuvo la idea de acompañarle, bajó con una escalera en el mismo momento que un torrente de tipo brumoso como de espuma, casi la arrastra y se tuvo que agarrar a uno de los palos. Tanto es así que cuando cayó ese torrente se abrió un agujero y decía, Kini, cuando se abre ese agujero se cierra lo que tú me has dicho de las cuerdas vocales, y cuando se abren las cuerdas vocales esto se cierra. Las cuerdas vocales no debía haber dicho, sino las clásicas lianas. ¿Qué pasó? Se asustaron de tal manera que algo entró de arriba abajo enorme, a una velocidad enorme. Se tuvieron que subir rápidamente y hubo una explosión desde la parte inferior hacia arriba. Todo el exterior de estas mucosas donde estaban se había dilatado y había una especie de ruido. Pero resulta que como subieron tan deprisa, esto que había subido lo lanzó de tal manera que salieron al exterior. Era como si lo hubiesen expulsado con una escopeta de 2 cañones. Y cayeron al suelo. Cayeron a unos 7 o 8 metros y allí se juntaron, se tranquilizaron, comentaron ligeramente alguna cosa, salió el sol y entonces decidieron ir a tomar un cafelito o algo a un sitio más cercano. Se despidieron de las rocas como era lógico, para decir ya no volvemos más, y se fueron a tomar un café. Aquí cada uno tenía su opinión. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué cosa más rara? ¿Será que el humo que había preparado para preparar café, Clara, que se hundía hacia un lado y luego hacia otro, había irritado algo? ¿Será que cuando estábamos en la parte baja de esa caverna estábamos pisando algo que nos estaba arrastrando? Algo hemos molestado, pero no sabíamos interpretarlo. Pero despierta el que había tenido el sueño. Y entonces lo primero que se le ocurrió, porque se levantó sudoroso y con una pesadilla enorme, y dijo, no sé, parece que a ciencia cierta no sé si lo he visto o verdaderamente lo he soñado. Y yo aquí he puesto también un recuerdo de Goya, que el sueño de razón produce monstruos, y yo me quedo con la última, porque lógicamente la vida no es más que un sueño, y los sueños son.
hay un tema. Sí, hay un tema que después de este viaje, ¿no?, que hemos visto el interior de la nariz y de las fosas nasales y todo esto, se me ocurría una cuestión que parece muy evidente. Los viejos tienen la nariz muy larga, o muchos viejos tienen la nariz muy larga. ¿Es que crece la nariz? ¿O que crece otras cosas? La nariz, vamos a ver, la nariz no es larga, no se agranda, nunca crece. Entonces lo que pasa es lo siguiente, con respecto a la nariz. Nosotros debajo de la nariz tenemos cartílago y pericóndrio y músculos alrededor. No os podéis imaginar la cantidad de músculos que tiene la nariz, cada uno que hace un gesto distinto, cada uno un músculo independiente. Pero al desaparecer o al reducirse de tamaño, porque la elastina desaparece, como el colágeno, en la edad esta, entonces la nariz cae. Hay una especie de caída. Pero lo mismo que cae esto, cae el lóbulo frontal, y por qué decir, en algunas señoras muy mayores, también las mamas, y no le crecen. Es porque se pierde esa elasticidad de la. Sin embargo, lo que no se modifica demasiado es la piel. Por eso arrastra a la nariz hacia el interior. Yo he dibujado esto aquí, con mayor motivo, le he puesto una nariz a cada uno, y vemos que la evolución en el individuo, pues la nariz del final, aunque está de otro color, pues más grande y más caída. Y en esta diapositiva lo vemos claro. Vemos cómo la nariz se cae, engancha, no sabemos en realidad cómo había sido cuando era joven, pero yo me imagino que era un poquito más respingona. Y esta mujer, que tenía 90 años, lo mismo cae. Pero en estas edades, de la edad, se le añade una serie de alteraciones, porque toman mucha medicación, la senescencia. Y entonces también aparece la presbiacusia, pierde también el olfato. ¿Pero qué ocurre? Que a estas edades lo que le aparece más es porque hay gran cantidad de folículos que crecen más deprisa, pelo en las orejas y pelos en la nariz. Eso lo vemos mucho. Y yo pienso, cada vez que somos mayores se nos cae el pelo de la cabeza y nos aparece en la barba y en la nariz. Yo con esta ya quiero terminar para no fastidiar más al público. Y es que preguntan, y lo vemos casi en las redes sociales, la nariz crece a los que mienten, los que hacen mentiras. Y es curioso, en nuestro vecino, en la cátedra de Granada, hicieron un estudio de 100 personas, todos le mandaron las mismas estadísticas para que las desarrollaran, y después le hicieron una serie de preguntas. Entonces, unos los desecharon, pero aquellos que creían ellos que no había sido no era coherente con lo que le habían explicado, era porque mentían. Entonces lo observaron, lo estudiaron, y vean que tenía un poco de calor y enrojecida la punta de la nariz. Lo mismo que el ángulo interno del ojo, que es donde tenemos una especie de cascarita, si lo miramos bien, que no es más que un vestigio de cuando nosotros éramos peces, porque los peces nadan con los ojos abiertos. Y esa capa en la que hay nosotros se nos ha reducido. Efecto Pinocho, le llamamos a esto efecto Pinocho. El efecto Pinocho no existe, y le llaman Pinocho por aquel Pinocho que conocemos de la primera cincuentena, vamos a llamarlo así, los primeros años del siglo pasado, cuando aquel chico que hizo de madera, aquel artesano italiano, y que todos hemos visto en las películas, y que cada vez que decía una mentira le crecía la nariz. Pero eso no es verdad, la nariz no crece. Hay algo importante en nosotros, y es el sentido del olfato. Es el primer sentido que tenemos con nuestra madre, incluso intraútero. Y la nariz tiene tal importancia a lo largo de la vida, como muy bien nos ha referido nuestro querido Pedro, los poetas la definen, la describen también los escritores, los pintores
hacen ensayos con ellas para transformarla en la más bonita. Y los escultores, lógicamente, también. Entonces, ¿la nariz qué es? Pues la nariz es algo tan importante que comunica el cerebro con el exterior. Porque tenemos el sentido del olfato aquí, que es de la nariz. Y el lóbulo frontal produce con el bulbo olfatorio, está encima de la nariz. Es parte del cerebro que a través de la nariz comunica con el exterior. Vemos que además de ser belleza, lógicamente, tiene unas cualidades muy particulares. Yo creo que la nariz da personalidad al individuo. Gracias. Bueno, pues alucinante, alucinante, José Antonio. Bueno, si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, seguro que... Siento decir que no haya sido acorde a lo que teníamos previsto con la animación, que es que me he preocupado mucho de la animación. Pero bueno, ha quedado bien, yo creo que ha quedado redondo, muy bien. Se ha resuelto afortunadamente. Me comentaba yo a Pedro que me pasó algo parecido, pero en Roma. Y voy a dar una conferencia y no me funcionaba ni el PowerPoint ni el PDF. Y era una conferencia esta sin imagen, es imposible. Es imposible. Bien, ¿alguien quiere? Adelante. A mí me ha llamado siempre la atención No le oigo. que siempre me ha llamado la atención en personas que están en estado terminal. No le oigo bien, perdona. Que les llama la atención que personas que hayan están en estado terminal, Por desgracia lo he vivido en distintos casos, se le afila la nariz, se le transforma eso. El estado terminal lo tenemos más que experimentado, no, pero sí de bastante sospecha, porque es el último sentido que se pierde y el primero que se gana, el olfato. O sea que no está de más recalcar este asunto. No lo podemos saber porque el que está desapareciendo de esta vida no nos puede contar nada, pero sí sabemos, yo sí lo sé por experiencia, de un personaje o una persona muy íntima, en estado terminal, que llegué a verlo, le hablé al oído, le di un besito en la frente y me dio la mano. Y se estaba muriendo a las 2 horas. O sea que el oído permanece hábil hasta el final. Muere con el individuo. Quería preguntar que de los sentidos que tenemos, lo que nos comunica con el exterior, lo que recibimos información, nos preocupamos mucho de cuidar la boca, el gusto, el cepillado de dientes, la oreja, la limpieza del cerumen, los ojos, y sabemos cuáles son los cuidados que hay que realizar y no sé, la revisión, pero en la nariz quizás sea del sentido el órgano que tenemos que lo descuidamos más. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para que esté en su perfecto estado, para que funcione como debe funcionar? Los sentidos son 5, biológicos todos imprescindibles, claro, pero la nariz tiene una especial consideración. Si nosotros nos tapamos la nariz o estamos constipados, no sabemos a qué sabe la comida. No sabemos. Tú te tapas la nariz, incluso tu voz no es la misma, la que tú te oyes. Tiene una capacidad de resonancia junto con los senos basilares. Es decir, no solamente filtra, calienta, quita las partículas y sirve para oler. No,
tiene también la capacidad de resonancia. Con respecto a esto, yo había, cuando esto lo hicimos hace ya meses, había puesto una diapositiva primera de un señor o una señorita que se levantaba directamente, que es lo que hacemos. Nos vamos al baño, hacemos nuestras abluciones y tal, y nos acercamos al espejo. Y lo primero que vemos es la nariz. Y empezamos a hacer incluso guiños. Luego nos tocamos los ojos, hacemos la mueca, pero la nariz es lo primero. Eso es. ¿Qué cuidados podemos tener? La nariz siempre debe estar húmeda. Para eso, en un ambiente como el de Jaén o más tórrido todavía, pues precisamos una serie de, yo recomiendo cremitas especializadas, unas con gel, otras sin gel. Ya ha desaparecido una que es la que a mí me encantaba recetar, el Rinocusí vitamínico. No tengo nada con la marca, no recibo ninguna, pero era buenísimo. Entonces tiene que estar húmeda. Como esté seca, se forman costras. Y si se forman costras, puede sangrar. Y si hay un estornudo violento, se rompe un sistema venoso que es se llama zona de Kieselbach, que está aquí delante. Pero si encima tenemos la tensión alta, se nos puede romper la arteria que está al final de la nariz, que es la esfenopalatina. Y hay que poner un taponamiento por detrás, por la boca. Bueno, un desastre. ¿Qué tratamiento hay que hacer? Pues los cuidados son normales. Hacer las abluciones normales. Yo recomiendo a los que tienen la nariz seca hay una monodosis de suero fisiológico. Y después vaselina, pura, ni nada más, corriente, pero puesta en el dedo y apoyarla en la nariz y se acabó. No sé si había otra pregunta. Perfecto, gracias. Pedro Valera. Siempre me ha llamado la atención, claro, todos hemos leído los defensores del Curul, ¿no? Que al mojar la Magdalena se le abre todo un mundo de vocación, ¿no? Es decir, ¿qué poder tiene el olfato con la memoria? Es esa capacidad de evocación, de recuerdo, que quizás otro sentido parece que no lo tiene, ¿no? Y luego hay otra cosa que también siempre me inquieta, y es la diferencia que hay en la capacidad olfativa. Por supuesto, los animales parece que tienen más desarrollado el olfato que nosotros. Si eso tendrá que ver también con la civilización, con el grado de civilización, y si hay diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, por ejemplo, ¿no? Eso a través de la estadística de la clínica me imagino que lo sabréis, ¿no? El sentido que tú acabas de decir se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, porque los ancestros nuestros tenían que oírse unos a otros a distancia de grande cuando tenían que cazar, y eso se ha ido disminuyendo. Y con respecto al olfato, el olfato sí es verdad que aunque se da la circunstancia de una persona que sea ciega, pues el olfato nota qué persona ha entrado en su casa. Es decir, tiene una secuencia en la mente, porque todo lógicamente lo procesa el cerebro, y este pertenece a tal persona o estas dos. Lo mismo que el oído, que cuando es ciego uno, por los pasos, sabe quién es el que está bajando la escalera. Eso es verdad. Pero con respecto a la antigüedad, hay una anécdota curiosa porque me llama la atención porque me gusta mucho el actor que hizo el Harry el Sucio y también que hizo también otras películas. Y dijo, a mí no quiero ni dejo que entre el viejo. No deja que entre el viejo. Pero él tiene 90 años. Y yo le pregunto, ¿tú te has mirado al espejo? El oído lo tendrá estupendamente. Tu mente estará con un sentido cognitivo extraordinario. Pero la nariz se te haya caído. Una cosa muy breve. Igual que hemos visto la evolución a lo largo del milenio, ¿no? De la nariz, la forma de la nariz. Si la humanidad sigue existiendo dentro de 5.000 años, ¿cómo crees que va a evolucionar la nariz? Porque seguirá evolucionando. ¿Hacia qué? ¿Más pequeña, más grande, más que no sirva para nada? Bueno, es futurible. Lógicamente no lo puedo saber, pero sí hay algunos escritores que ya se adelantan un poquito a eso, ¿no? La nariz no va a crecer más, va a disminuir
como va a disminuir la cara. Se va a hacer más pequeña, pero se va a dilatar el cerebro. Vamos a tener un encéfalo mucho más grande, pero la cara va a ser muy pequeña. El olfato, pues el olfato probablemente no va a... pero sí va a ser más pequeña la nariz, porque forma parte del rostro. No sé si eso es. Cabezón, sí. Viendo la evolución, María tiene un cabezón así grande y una nariz. Sí, una cabeza grande y una cara pequeña. Algo así. Muy bien, pues nada, pues si no hay más, muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer oírte una vez más y no te preocupes que te seguiremos invitando y seguirá la próxima. Sí. Ya veo, José María dice, no, ha dicho ya que era la última conferencia, viene diciéndolo ya 5 años. Que por lo menos otros 5. Hay un tema que estoy preparando, pero no para charla, sino para escribirlo, que es la evolución de la voz. Ay, qué bonito. Siempre podrá hacer un resumen. ¿Eh? Siempre te va a hacer un Siempre resumen podrá hacer animado. un resumen animado. Oye, No veis y que... tendremos un ordenador mejor para que no falle. Pues nada, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.